Shalom a todos, bienvenidos al canal. Soy Ahmed Najarwadi. En esta oportunidad vamos a estar analizando y estudiando cómo guardar el Shabbat en países donde el sol hay tiempos en los cuales se pone al mediodía y hay tiempos en los cuales se pone a la medianoche y no del todo. Esos países como Escandinavia, como Alaska, como Noruega, ¿cómo los hermanos pueden guardar Shabbat si el sol ahí hay ocasiones en las cuales nunca o prácticamente no se pone? Y si la escritura dice que es de puesta de sol a puesta de sol, ¿cómo es que estos hermanos van a guardar el Shabbat si se toman meses en el verano o meses en el invierno, donde tú no ves el sol afuera? ¿Cuál es la medida de tiempo que toman esos hermanos para guardar el Shabbat conforme al mandamiento sin que éste resulte violado? Por ejemplo, en las regiones árticas como Noruega, entre otros países como Alaska, donde resulta prácticamente imposible durante el invierno guardar el Shabbat, o mejor dicho, la observancia del Shabbat de acuerdo al cómputo de puesta de sol a puesta de sol en los países árticos, como decir Escandinavia, Noruega, Alaska, entre otros, llega a ser prácticamente imposible en el verano guardar el Shabbat cuando el sol nunca se oculta debajo del horizonte y en una parte del invierno cuando el sol nunca se levanta sobre el horizonte. Ahora, ¿cuál es la medida que se va a tomar para decir guárdelo de puesta de sol a puesta de sol si en esos países no existe esta regulación de tiempo? Se da cuenta que es un asunto muy complejo, pero este tema lo vamos a analizar. Por favor, te invito, antes de comenzar el análisis y el estudio, te invito a que te suscribas y que me des un like para poder seguir compartiendo estos temas. Recordemos que el sol durante una parte del verano nunca se oculta y en el invierno nunca surge sobre el horizonte. Es complicado observar el sábado como séptimo día en una sociedad cuando todos los esquemas de trabajo se están hechos alrededor del día domingo como día de reposo. Y hay un problema de cómo saber cuándo comienza y cuándo termina el sábado en esas semanas cuando el sol nunca sale o nunca se oculta. El problema de observar el Shabbat en esos países o regiones árticas existe no solamente durante el tiempo cuando el sol no se pone o no se levanta sobre el horizonte, también durante el tiempo justo antes cuando el sol desaparece por ciertos periodos de tiempo en un invierno que inmediatamente es seguido por su reaparición. O sea que en ese tiempo del año el sol se pone al mediodía y de ese modo la mitad del sábado cae dentro de la mitad del viernes. Esto quiere decir que de acuerdo al cómputo de puesta de sol a puesta de sol, para semanas, para años, para fiestas, cae durante el tiempo siguiente del viernes y la mitad durante el sábado. Y bajo estas condiciones, la observancia del sábado de acuerdo a la ordenanza de puesta de sol a puesta de sol llega a ser un problema real, porque requiere la interrupción del trabajo en el día viernes al mediodía y la continuación del trabajo el sábado después del mediodía, cosa que es prácticamente imposible en esos países que te permitan trabajar interrumpiendo medio día de trabajo para continuar el sábado el otro día, sino que es un hecho real que los guardadores del Shabbat enfrentan en la parte norte de Noruega, en los países escandinavos y Alaska. Tienen problemas para decidir cuándo comienza y cuándo se pone el sol, en ciertas épocas del año. Mira, históricamente nosotros hemos seguido el principio de puesta de sol, o sea, el cómputo de la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del sábado para observar ese día sagrado. Inclusive en las regiones árticas, ya que el significado puesta de sol incluye también el fin del crepúsculo, la disminución de la luz, en el momento en el cual el sol está más cerca al horizonte de nuestra perspectiva. Ahora, hay dificultades en aceptar esto sobre la única opción válida. Por lo menos hay tres razones. Mira, en primer lugar, de la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del Shabbat no es dictado por el cuarto mandamiento. Tú lo buscas si no está, donde ninguna instrucción es ofrecida para que el tiempo comience y termine la observancia del sábado. La ausencia de tal instrucción puede ser una instrucción de la sabiduría divina en tomar un principio adaptable a diferentes lugares geográficos. Segundo, la aplicación del cómputo de la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del sábado en las regiones árticas, cuando por ejemplo el sol se oculta a mediodía en ciertas épocas del año, hace imposible guardar la primera parte del cuarto mandamiento, el cual dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, en Éxodo capítulo 20 versículo 9. Ahora, parar de trabajar para ganar el dinero y sustento el viernes al mediodía significa reducir el tiempo de trabajo del sexto día, lo cual en el pensamiento bíblico
bíblico consiste de 12 horas desde la salida del sol hasta la puesta del sol, según Juan 11:9, a solamente las 2 primeras horas de la mañana. Porque si el sol en ciertas épocas del año, en Noruega, en Bélgica, Escandinavia, Alaska, el sol en épocas del año se pone al mediodía, no trabajaríamos 12 horas en el día o 8 horas, sino que en esa época se trabajarían 2 o 3 horas en la mañana. Reasumir el trabajo el sábado, después del mediodía, significa cumplir el tiempo laboral del sexto día, es decir, mitad durante el día solar y el sexto día, la mitad durante el día que corresponde al séptimo día. Y una tercera razón de cuál complejo es este asunto es porque el cómputo de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado no es tan fácil de aplicar en las regiones árticas para determinar el comienzo y el fin del sábado. Es simplemente porque en esas áreas el día solar está definido por el reloj y no por el sol. Mientras que en las tierras bíblicas como Palestina, el tiempo entre la salida y la puesta de sol tiene una constante de 12 a 14 horas durante el curso del año. Y en las regiones frías y árticas, el espacio puede ser no menos de 3 horas en diciembre y más de 18 horas en julio. ¿Cómo guardar el sábado en diciembre cuando el espacio que dura el sol afuera pálidamente son menos de 3 horas? Sin embargo, en el mes de julio, en pleno verano, el sol dura afuera más de 18 horas. Lo que esto quiere decir que en las tierras bíblicas como Palestina se produce una división lógica balanceada entre el día solar y la noche por el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, y en las regiones árticas esta división debe ser definida no por la salida y puesta de sol, sino más bien por el reloj. Ahora, a la luz de estas discusiones, el método más aceptado y más apto de verificar, computar, ver, analizar cómo es el sábado en las regiones frías como Groenlandia, Noruega, Suecia, Escandinavia, Alaska, entre otras regiones, lo más recomendable es que sea de 6 de la tarde del día a 6 de la tarde del día siguiente. Ahora, las razones para favorecer el tiempo de la puesta de sol ecuatorial para las regiones árticas son 3. Primero, la observancia del sábado en los países árticos de 6 de la tarde del día viernes a 6 de la tarde del día sábado preservaría la integridad del tiempo de trabajo de 6 días, el cual presupone la primera parte del cuarto mandamiento que dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Respetar la integridad del tiempo laboral del sexto día, esto no implica que nosotros debamos estar comprometidos en las ganancias de los empleos hasta el mismo fin del día. Por el contrario, el viernes es llamado Ejad Beshabbat, que es día de preparación para el sábado. Una segunda razón para favorecer el tiempo de la puesta de sol ecuatorial para los países árticos es el hecho de que es totalmente compatible con la puesta de sol en las tierras bíblicas. La comparación entre las tablas de puesta de sol en la latitud de Palestina con las del Ecuador revelan que en un promedio hay menos de 1 hora de diferencia entre los dos durante el curso de un año. De este modo, la puesta de sol ecuatorial viene muy cerca a las tierras bíblicas, en las cuales se usa el mismo tiempo del día del cómputo de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado. Y la tercera razón es sugerida por el hecho de que la puesta de sol ecuatorial es compatible con el esquema laboral de la mayoría de los países que viven en las regiones árticas. La compatibilidad con la puesta de sol de Palestina o ecuatorial en sí no es un factor determinante, porque en ningún lugar las Sagradas Escrituras, con un sentido común, sugiere que la puesta de sol de Palestina o del Ecuador debe ser una norma para determinar el fin de un día o el comienzo de un nuevo día en todas las regiones de la Tierra plana. Lo que hace esta compatibilidad, que es una recomendación, es el hecho de que la puesta de sol en Palestina, igual a la del Ecuador, respetan el esquema de trabajo de la mayoría de las personas que viven en países orientados al norte, como Alaska, como Noruega, como Suecia, como Finlandia. En esos países nórdicos, como en la mayoría de las naciones industrializadas, el día laboral de la mayoría de las personas termina entre las 5 y las 6 de la tarde. Esta hora del día es correctamente conocida como la hora pico, porque es la hora cuando la mayoría de las personas está rumbo a su casa al final de haber trabajado ese día. La puesta de sol ecuatorial, entonces, para ser compatible con la terminación del día laboral de la mayoría de las personas que viven en el Ártico, ofrece un método racional para observar el Santo Shabbat de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Ahora, el intento de proponer una observancia ecuatorial para los países árticos no es para hacer una situación ya difícil o empeorarla, ya que es una solución de computar la observancia en estos países nórdicos.
No hay que olvidar que Yahweh acepta toda la obediencia de las criaturas que han hecho de acuerdo a las circunstancias que tiempo entre la salida y la puesta de sol en el mundo. Cuando en el invierno el sol se pone al mediodía, sin embargo en el verano el sol se pone, y no completo, después de 18 horas. Durante el periodo de invierno, donde no hay puesta de sol, el sábado debería comenzar y terminar en el mismo tiempo que comenzó y terminó cuando fue la última puesta de sol que haya ocurrido. Repito, durante el periodo invernal, cuando no hay puesta de sol, el sábado debería de comenzar y terminar en el mismo tiempo que comenzó y terminó cuando ocurrió la última puesta de sol. Si la última puesta de sol, con cierta iluminación, fue por ejemplo a las 4 de la tarde, cuando en otra ocasión en el verano se pone más tarde, que se tome la última para que ésta sirva como la flexibilidad en cuanto y cómo guardar el sábado en esos países. Otra alternativa que es durante el invierno, cuando no hay puesta de sol, el fin del crepúsculo, o en otras palabras, el comienzo de oscuridad, como está indicado en las tablas astronómicas, debe verse como el comienzo del sábado o debe de ser guardado de acuerdo a los cómputos astronómicos en el momento cuando el sol está más cerca del horizonte y la perspectiva del ojo, o en su cenit del viernes cuando retorna a este punto en el sábado. El sábado debe comenzar y terminar en el periodo de invierno, cuando no hay puesta de sol al mismo tiempo, como lo dice el calendario de puesta de sol justo al sur del círculo ártico. ¿Qué podemos aclarar a nuestra hermandad? Ya que hay épocas del año en el Ártico durante el sol se pone próximo al mediodía y en el verano a la medianoche y no del todo. ¿Qué debemos de recomendar? De ahí que es preferible tomar la última puesta de sol de cuando el tiempo era computable para que quede como premisa para los siguientes sábados, o ya sea en el tiempo de invierno o ya sea en el tiempo del verano. Se toma la última puesta de sol donde el sol se veía y esta sirve como premisa, o también se puede tomar la última puesta de sol del invierno y que esta sirva para la siguiente semana de invierno cuando el sol casi nunca sale. Y hay una tercera opción que podría tomarse de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado, pero esta es una sugerencia. ¿Cuál es el Shabbat? ¿Cuál es el sábado que estoy guardando? Mientras que aquí el sábado yo estoy guardando Santo Shabbat hoy en Chile, en China ya es otro día. ¿Cómo puedo aclarar esta confusión con relación a esto? Esto lo vamos a estar estudiando en otra oportunidad. Desde ya te digo que te suscribas al canal, que me des un like para así poder estar hablando de este y de otros temas. Que Yahweh te dé shalom.